En esta segunda parte me gustaría hablar sobre un secreto de la banca muy especial, y este es el secreto de la creación del dinero. Todos conocemos el término de secreto bancario y normalmente se entiende de este concepto algo diferente. No obstante, uno de los mayores secretos de la banca, mantenido y guardado durante cientos de años, es el secreto de la creación del dinero. Y yo quiero ahora revelar este secreto, cometer en un cierto sentido traición a este secreto. Pienso que es muy importante que cada vez más personas se enteren de cómo funciona la creación de dinero e históricamente cómo se ha desarrollado y qué diferentes formas ha adoptado. Para esto vamos a trasladarnos a cientos de años atrás, cuando todavía existía el patrón oro, y esto en forma de monedas de oro. A propósito, sería un tema interesante preguntarse por qué la humanidad ha estado durante milenios anhelando tanto tener oro. Las explicaciones que se dan normalmente son algo insuficientes, porque brilla, porque recuerda al sol, porque es un material que dura eternamente. Todas estas respuestas no son realmente satisfactorias, pero no quiero ahora tratarlo en profundidad. Lo he hecho algo más amplio en el libro Los tabúes sobre el dinero. Lo que voy a hacer ahora es partir de la época cuando el oro ya era el medio general de pago y analizar cómo fueron combinando hasta sustituyendo completamente el oro por el dinero papel. Dazu gekommen ist, dass das allmählich ergänzt und dann abgelöst wurde durch Papiergeld. En una segunda fase, si el tiempo lo permite, voy a hacer reflexiones similares y también hacer dibujos aquí en la pizarra respecto al paso del dinero en efectivo, o sea, por ejemplo, del dinero papel al así llamado dinero bancario o giral. Es muy interesante constatar cómo estos cambios se parecen. Es decir, si entendemos en la primera fase la transición de patrón oro en la forma de la moneda en oro al dinero papel, entonces ya tendremos una base bien puesta para comprender la segunda transición, que es del dinero en efectivo al dinero bancario. Entonces voy a empezar con el patrón oro y dibujar aquí al comerciante. Y aquí, aunque históricamente al principio eran los orfebres con sus talleres, luego estos se convirtieron poco a poco en bancos. Y por eso voy a poner aquí ya la palabra bank, en castellano banco. El comerciante recibió a cambio por la venta o el comercio con sus mercancías monedas de oro. Estas aquí son las monedas de oro. Durante sus viajes de negocios, que a veces eran largas distancias, los comerciantes llevaban consigo sus sacos o también sus arcas para guardar el oro. Pero esto despertaba los deseos de los atracadores. Es decir, se convirtió en un asunto bastante arriesgado llevar el oro consigo en los viajes. Necesitaban una solución. Además, tuvieron miedo de que robasen el oro en su casa, pues habían ladrones con buen olfato que sabían bien dónde mirar. Estas pueden haber sido las razones por las que los comerciantes y otros tipos de hombres de negocios confiaban su oro o monedas de oro a alguien que sabía bien cómo guardar el oro de forma segura.
Y estas personas fueron los orfebres. Para ellos el oro era un material de trabajo y sabían también muy bien el riesgo que tenían ser víctima de un robo. Por eso eran bastante creativos en encontrar soluciones para guardar de forma segura el oro, por ejemplo en cajas fuertes o en habitaciones o sótanos bien cerrados. Esta cuestión formaba parte de su profesión. Eran expertos de seguridad en el almacenamiento de oro. Por lo tanto, los comerciantes, en primer lugar, encomendaban sus monedas de oro a un orfebre, pidiéndole que guarde de forma segura estas monedas. Para que no saliesen sin nada en la mano del taller del orfebre, este les daba un papel. Esto aquí representa este papel. Era un recibo donde se ponía el valor del oro que se había confiado al orfebre o más tarde al banco. Voy a escribir aquí un número, por ejemplo 100. ¿Cómo se determinaba el valor del oro? ¿Qué influía en su determinación? ¿En qué se basaba? Esta es una pregunta muy amplia e importante, también en el sentido general. ¿Cómo se forma el valor de cambio de una mercancía? La cual es una pregunta básica a través de los siglos en las teorías de la economía. Unos decían que se determina por la relación de oferta y demanda, otros decían que es el valor del trabajo, es decir, el trabajo que se necesitaba para, por ejemplo, extraer el oro. De esta disputa no quiero ocuparme ahora, la disputa entre la teoría del valor y la teoría del precio y de qué forma se podría unir estas dos teorías, aunque es un tema importante preguntarse qué en realidad es un valor y cuáles son las fuentes de la creación de un valor y cómo es que algunos pueden apropiarse de una parte de los valores creados que lo retiran sin haberlos creado ellos mismos. Todas estas preguntas son importantes, pero no están ahora en el centro o en primera línea de nuestro interés. Volvemos a lo de antes. Un tipo de recibo fue emitido aquí y este recibo tenía una determinada característica. Presentándolo al orfebre o más tarde al banco, ellos entregaban este u otro oro, pero con el valor que indicaba el recibo. Dieses oder ein anderes Gold, jedenfalls in Höhe dieses Wertes, wurde das dann ausgeliefert. Una vez terminada la transacción, el oro estaba de nuevo aquí, en la mano del comerciante, y el papel estaba, después de este intercambio, aquí. Y con esto el proceso en principio había terminado. Es decir, este papel aquí se hubiera podido romper, había cumplido con su función. No obstante, resultaba bastante práctico usar también estos papeles, que más tarde se iban a llamar billetes de banco, con terceras personas. Hasta ahora solamente teníamos el comerciante y el banco, pero el comerciante, por ejemplo, iba a comprar algo en un taller artesanal o a un campesino, es decir, estaba en una relación comercial con otros partícipes del mundo económico. Y si el comerciante hubiese querido pagarles por sus productos o mercancías, habrían podido hacer lo siguiente: ir al banco y presentar el papel, llevarse el oro y pagar con este oro a su, para llamarlo así, proveedor. Ahora serían el campesino o el artesano que tenían en su posesión el oro y ellos hubieran podido empezar el mismo procedimiento, llevarse el oro al banco, etc.
Pero existía también otra posibilidad, al menos si este papel no estaba a nombre de una determinada persona, sino si era transferible. Entonces, este papel aquí de 100 siempre unida con la plena garantía de la convertibilidad al oro, lo quiere ilustrar esta línea discontinua aquí, este papel de 100 podía ser pasado a otros, supongamos del comerciante A, esto era el primero aquí, a otro partícipe del mundo económico, al B, y el B podía pasarlo al C. Nos bastan los tres por el momento. En cada transacción comercial pasaba junto con este billete de banco esta garantía de la convertibilidad al oro. Esto era realmente bastante más práctico que convertir por cada partícipe y para cada transacción antes el billete en el banco en oro, luego pagar en oro y suma y sigue. Trajo una simplificación en el servicio de pagos. Se pasaba el billete de banco, pero claro está, la condición para que fuera posible era la confianza. Y en este caso, en el banco. Es decir, confianza en lo que garantizaba este papel, la plena convertibilidad en oro, y que esto realmente se cumplía. Que esta confianza realmente era justificada o no, esto es otro cantar. Era suficiente que las personas confiaban en el banco. Y sobre esta base fue posible que todo funcionara. O sea, solo se pagaba con billetes de banco. A veces tenía sentido o incluso era necesario cambiar parte de estos billetes en oro. Esto hacía falta, por ejemplo, cuando el comerciante tuvo como destino de su viaje otra región en la que estos billetes no se conocían o no se aceptaban porque la gente en estas regiones lejanas no podían valorar bien lo que estaba puesto sobre este papel diciendo, ¿qué es esto? Este banco no lo conozco, no sé si es digno de confianza. Prefiero monedas de oro. Por lo tanto, para determinados fines y hasta un cierto tipo porcentual, era útil o necesario cambiar estos billetes en oro. Para que el modelo sea más fácil, voy ahora a partir de la hipótesis que la cantidad máxima que se cambiaba al oro era un tercio de lo que se ponía en este papel. Voy a dibujar el banco algo más ampliado, aquí con el oro encomendado. Esto es el oro. Y del billete de banco no se necesita más que un tercio. En este papel aquí he intentado delimitar solo un tercio, no es tan exacto, solamente es una ilustración simbólica. Un tercio de esto se presenta en el banco para cambiarlo en oro. Y para esto, el banco necesitaba un tercio de la reserva de oro que almacenaba. Supongamos un tercio. Entonces ya no se necesitaba más los otros 2 tercios, al menos no para este fin. Si solamente se cambiara en los días normales de negocio como máximo un tercio en oro, quedarían 2 tercios del oro como reserva de excedentes. Estos 2 tercios en realidad ya no se
Quizás estaban depositados en las cajas fuertes y en los sótanos durante bastante tiempo sin ser reclamados, digamos como olvidados, hasta que algún día a algunos de los orfebres o más tarde de los bancos se les ocurrió hacer, entre tanto, algo con este oro. ¿Qué se podría hacer? Se podría prestar el oro mismo a un tercero. ¿O cuánto teníamos aquí? 1, 2, 3, 4, sería ya al quinto. Es decir, esta reserva de excedentes podría ser prestada a otro más. Esto ya no sería tan correcto. ¿Qué opinan? En realidad, tiene que quedar claro que el oro depositado pertenecía a esta persona aquí, era su oro. Y como los bancos hoy en día guardan títulos u otros valores de sus clientes, por ejemplo, en sus cajas fuertes, solamente los encierran para que estén almacenados de forma segura, pero siguen siendo propiedad de los clientes, en principio, con este oro aquí hubiera tenido que pasar lo mismo. El oro hubiera tenido evidentemente que dar el oro de este aquí, que lo había depositado aquí. Pero para esto quizás deberían haber existido leyes que definen de forma inequívoca el régimen de tenencia. Tales leyes aparentemente no existían. Por lo tanto, no hubo ningún impedimento legal para que los orfebres o el banco no utilizaran la reserva de excedentes para otros fines. Por ejemplo, para prestarla en forma de oro o monedas de oro como crédito a otra persona. El crédito está compuesto de diferentes partes. Conlleva, por un lado, el interés, luego el principal del préstamo, la devolución de la cantidad prestada, y en el caso que el deudor no cumpla con esto y o esto, existe la garantía real o material, es decir, el prestatario o deudor tiene que poseer propiedad. Sin ninguna propiedad no puede garantizar nada. No puede dar de garantía cualquier cosa que no es suya y ofrecerla al banco como garantía, solamente si es suya. Por lo tanto, el deudor daba de garantía real una propiedad y si, por ejemplo, fuera financiado con esta propiedad una casa, entonces la garantía era la casa. Y si el campesino tenía como propiedad un trozo de tierra, entonces la garantía era este trozo de tierra. Si esto aquí es el propietario de la casa que ha financiado la casa con un crédito y esto es el campesino que ha financiado, por ejemplo, nuevos aparatos o nuevas semillas con un crédito, y los dos no están más en condiciones de cumplir con esto y o esto, con su servicio de la deuda conforme a lo estipulado en el contrato, entonces se pone en marcha la garantía real. Esto significa en este caso que se subasta de forma forzosa la casa o que se subasta de forma forzosa el terreno. El propietario de la casa se encuentra en una situación en la que ya no tiene más una casa. Hace poco se me ocurrió que en las ciencias económicas se sigue hablando de todas formas en alemán de Haushalten. En castellano sería el mantenimiento de una casa, pero esta es una situación en la que el concepto ya no encaja en absoluto, porque ya no se puede mantener la casa. Por lo tanto, se tendría que emplear un nuevo término. Y el campesino ya no puede más cultivar su tierra. Esto significa que se encuentra sin nada. Y este aquí ya no tiene techo, al menos no este. Así que puede ocurrir que realmente se convierte en una persona sin techo. Tiene, por lo tanto, unas consecuencias muy graves si esto y esto no se cumplen conforme a lo estipulado en el contrato.
Volvamos a esto. De esta forma, el banco podría dar como crédito oro a un prestamista y exigir de él intereses y amortización del principal del préstamo, y si éste no puede cumplir el servicio de la deuda, el banco puede, con el oro que no le pertenece, quitarle la casa y el suelo que pisa. ¿No es increíble? Esto es realmente creativo. Claro, desde la perspectiva de aquellos aquí. Siempre depende en qué lado estás. Creo que en la conferencia de hace un mes lo he comparado y vale la pena repetirlo una y otra vez. Además, hay bastantes nuevos asistentes hoy por la tarde con la entrega de un abrigo en la consigna de un auditorio. A cambio del abrigo se da un ticket o una pequeña moneda de metal, y si se supone, presentando este resguardo al final del concierto, que te devuelven tu abrigo. Anteriormente se entregaba este ticket, se rompía y se devolvía el abrigo. Así se terminaba el procedimiento. Uno ya tenía de vuelta el abrigo y se podía ir a casa tranquilamente. Pero, ¿qué pasaría si alguien aparece en la pausa diciendo: ya no más música, tengo suficiente, quiero irme a casa? Y el encargado en la consigna reacciona sorprendido diciendo: vaya, vaya, no he contado con esto en absoluto, lo siento mucho, pero esto no es posible. Esto, como todo el mundo entenderá, no sería una forma correcta de actuar. Todavía menos correcto, si cabe, sería si la consigna, entre tanto, hubiera prestado el abrigo para la segunda parte del concierto por el frío que hace a un tercero, exigiendo que éste pague un interés o una tasa. Quizás se podría pensar que al propietario se le da una parte de este beneficio, pero si no le dan nada, vaya chollo. De alguna forma, me parece que esto no estaría tan correcto. ¿Cuál es la diferencia con este billete del banco? Ninguna. Excepto que aquí el asunto es muy turbio y no tan evidente. Esta es la única diferencia. En el auditorio con el abrigo salta a la vista, no sería aceptable. Pero por otro lado se paga por la seguridad, ¿no es así? El banco almacena y guarda el dinero en cajas fuertes y lo protege, así que el propietario no tendría pérdidas, aquellas que podría sufrir si dejara el dinero en casa. Sí, entonces se debería conceder al banco que cobre un tipo de tasa por el almacenamiento. Esto sería aceptable. En la consigna también hay que pagar algo, por ejemplo, €1. En principio no hay nada que objetar. Pero que se presta el dinero entre tanto a otra persona es... Pero te dan también un interés si lo llevas al banco. Un momento. Pero tampoco va a ser más justo con un interés. De la problemática del interés ya estábamos hablando antes con más detalle. El interés tampoco es la solución del problema. Volvamos ahora con lo que pasa con la reserva de excedentes. Si solamente una tercera parte se cambia al oro. He dicho antes que era una forma bastante creativa de prestar esta reserva de excedentes en oro a otros, además con esas condiciones. Pero uno puede ser todavía más creativo, dado que de este billete aquí se reclama solamente una tercera parte de oro. Con otro billete podría ocurrir lo mismo, y luego con otro. Por lo tanto, aquí se imprimen dos nuevos billetes, lo que significaría naturalmente gastos de papel y costes de imprimirlos. Respecto a estos billetes, el banco también parte de la idea de que solamente como máximo una tercera parte se cambia al oro, y para esto bastaría como base este tercio, y para esto bastaría como base este tercio. Algo no funciona bien. Por favor, más alto.
A partir de aquí se entra en una confusión. Dividiendo el dinero como usted lo está haciendo, yo empiezo ya a perderme y luego están los productos financieros que ya nadie entiende nada. Lo que yo de verdad no pretendo hacer es crear todavía más confusión, sino al revés, aclarar el asunto, poner más claridad en un asunto en el que la confusión está muy extendida. Espero que hasta ahora todavía se me pueda seguir. Sí, sí. Un poco más alto, por favor. No he entendido bien lo del tercio. ¿Significa esto que el banco solamente tiene que guardar como reserva un tercio? Porque si yo voy al banco con mi billete de 100, me dan también mi oro con valor de 100, en un supuesto caso que es una moneda de oro patrón. Patrón oro, ¿cómo consiguen que yo no la quiera cambiar? Esto era este argumento. Este A aquí no saca el oro del banco para después pagar con este oro a B, y B no lo lleva de nuevo al banco, etc., sino que A pasa directamente este papel, este billete de banco, a B, y este, confiando en el papel, piensa que podría ir al banco, pero ¿por qué? ¿Por qué no pasarlo directamente a C? Pero ¿por qué entonces un tercio? El banco, entre tanto, podría hacer negocios con todo el oro. Esto también lo he explicado. Para determinados fines hay que guardar una cierta reserva, puesto que en regiones lejanas, donde ni el banco ni sus billetes son conocidos, no aceptarían este papel. Ahí dirían que necesitamos oro. Por lo tanto, para estos fines hay que recurrir de vez en cuando al oro. Por lo tanto, el tercio es como una medida de precaución para que los 2 tercios restantes están a libre disposición con el fin de hacer negocios. Sí, pero un tercio es solamente un modelo para simplificar. Depende de la costumbre cómo se realizan los pagos. Cuanto más se acostumbra la gente al hecho que se puede pagar con los billetes de banco, en un mayor grado se puede reducir la reserva y más grande será la posibilidad de poder hacer otra cosa distinta con la reserva. No hay ninguna norma que lo regule. No existen ni tampoco existían leyes que lo hubieran podido impedir. Pero esto no está bien, porque existe el derecho a reclamar los otros 2 tercios, pero el banco lo ha gastado. Debería guardar este oro para poder responder a este derecho legal. Sí, pero el derecho de poder sacar el oro no se realiza, como lo he expuesto antes. En circunstancias normales solamente se saca, como lo muestra la experiencia del banco, como máximo un tercio. Esto es un problema que podríamos tener hoy. Si todo el mundo se fuera al banco porque ya no confía en él y quiere sacar su dinero, o en nuestro contexto el oro, entonces se darían cuenta que el dinero no está. El dinero multiplicado por un factor X se ha prestado en forma de créditos a otros. Todavía estamos en una fase, digamos, de ejercicio preliminar para acercarnos luego al presente y entenderlo mejor. Aquí esto empezó ya hace algunos cientos de años. Volvamos a esta reserva de excedentes. Sobre esta base se pueden producir otros billetes de banco. Ahora la pregunta es, ¿cómo entran en circulación? ¿Cómo se distribuyen entre la población? Una posibilidad sería que los bancos, por ejemplo, en Navidad, meten a cada persona un billete de 100 en su buzón. Otra posibilidad sería hacerlo con un helicóptero. Hoy en día es posible. Se pueden tirar los billetes desde el helicóptero. Lo ha dicho el director de la Fed. Antes de ser nombrado director de la Fed, y quizás por eso justamente se ha convertido en el director de la Fed, para esta institución no sería ningún problema, podría crear liquidez de forma ilimitada. Pero ¿de dónde la sacaría? De la nada. Y esto le ha calificado para ser director de la Fed. Malas lenguas ya le habían dado un nuevo nombre, un apodo, helicóptero Bernanke, por su apellido Bernanke. Pero bromas aparte, ahora empieza a haber posibilidades que francamente son geniales. Claro está, siempre depende en qué lado uno está.
Y los de aquí, por supuesto, no tienen ningún interés en querer influir en el legislador para que haga leyes que lo impidan o influir en los medios de comunicación pidiendo que escriban algunos artículos que critican estos manejos con el fin de que hagan leyes que lo limiten. Dass es eigentlich ein Unding ist, ja, damit der Gesetzgeber dann mal ein paar Gesetze macht, die das eindämmen. No hay interés que se haga esto. Además, en asuntos de dinero siempre dejaron a los expertos de finanzas que redacten los proyectos de ley. Quizás se comprenden mejor ahora las razones por las cuales estos textos tienen un estilo tan rebuscado. Porque cualquier persona normal piensa leyéndolos, no me aclaro, esto no entiende nadie y se rinde rápidamente. ¿Y qué hace? Llamar a los expertos para que estos redacten, a veces incluso dicten las leyes que aquellos que no tienen ni idea del asunto, y esto justamente por el hecho de que están escritas en un lenguaje críptico, dan el visto bueno y las dejan pasar. Por este motivo se ha podido mantener esta situación durante siglos como algo obvio, natural, y nadie se ha dado cuenta, o casi nadie. He oído hablar, pero no sé si es del todo cierto, pero lo voy a contar de todas formas, que las primeras facultades de ciencias económicas fueron financiadas por unos bancos privados. Ocurrió hace tiempo en Inglaterra, en tiempos de Adam Smith. Entonces también se entiende porque él no menciona nada sobre el tema de la creación del dinero en su voluminoso libro La riqueza de las naciones, que se ha convertido en un bestseller mundial. Ni una sola palabra, secreto de la banca. Y así muchos economistas que vinieron después de él. En realidad, casi todos han participado en este guardar el silencio. Muchas veces no por mala intención, no lo habían aprendido de otra forma, pero cierto es que tampoco han hecho preguntas, o cuando preguntaron se les echaba una buena bronca diciendo no hagáis preguntas tan estúpidas, así es y punto. O se les dio como respuesta rápidamente algunas frases típicamente de expertos, mejor todavía repleto de términos en latín. Entonces se rinde uno fácilmente, además con la sensación que uno no puede con ellos, y la consecuencia es que no se hacen más preguntas. Así o muy parecido van las cosas muchas veces. El resultado es que se ha creado algo que para mí es como una opresión colectiva. En realidad aquí existe en el fondo un gran conflicto de intereses, pero este gran conflicto es reprimido, no por algunos individuos, sino por toda la sociedad. Pero estamos hoy en día en una fase en que, al parecer, cada vez más personas empiezan a hacerse preguntas. Lo muestra la gran cantidad de todo lo que se sube y se mueve en los últimos años en Internet, a veces en forma de películas. Por ejemplo, una parábola bien hecha con dibujos bonitos que se llama La historia del orfebre Fabián. Solo hay que poner en Google la palabra Fabián y ya se encuentra. Realmente muy recomendable. Pero hay otras películas que dan también en el clavo respecto a este asunto realmente inconcebible que estamos tratando. Pero todavía no hemos terminado del todo. Estos billetes de 100 están aparentemente cubiertos por la reserva de excedentes, este billete por este tercio y este por este tercio, que, repetimos, de hecho no son de la propiedad del banco. La pregunta antes era de qué forma el banco consigue que estos billetes entren en circulación. Hemos mencionado dos alternativas, tirándolos desde un helicóptero o vía envío colectivo, pero existen otras posibilidades dependiendo del grado de la imaginación. Pero los bancos comerciales no llevarían este nombre si no quisieran hacer ante todo negocios, entre otros hacer negocios con el dinero, negocios con el crédito. Por lo tanto, va a entrar este dinero aquí en circulación a través de un crédito. Y este también. Aquí este era todavía el resguardo de un depósito realmente efectuado. Para estos dos billetes no se realizó ningún nuevo depósito, sino el banco, sobre la base de una reserva de excedentes que no le pertenece, imprime más billetes.
los crea de la nada. No obstante, no queda en la nada, sino los mete en circulación vía créditos. El banco busca y encuentra deudores a los que da estos billetes de banco por un compromiso de deuda consistiendo en los intereses, la amortización del principal y la garantía real. En realidad, hasta ahora, era el banco que estaba en deuda con aquella persona que llevaba en su mano el billete del banco, es decir, tenía la obligación de devolverle el oro en el caso de que presentara su billete, digamos, sigilosamente, sin que nadie realmente hubiese notado algo, se dio la vuelta total al asunto. El banco se ha convertido en el acreedor frente a un deudor que tiene que pagar ahora intereses a lo largo de toda la duración del préstamo por este dinero creado de la nada. Y si no cumple en el servicio de la deuda, ya sabe lo que le espera. Esto aquí. Pero se pueden imaginar más casos, como por ejemplo que te quiten el kiosco. Sí, se pueden añadir más detalles. Esta es la persona que quiere construirse su propia casa. Y este es el campesino. Y si ambos no consiguen cumplir con el servicio de la deuda, les puede ir muy mal y pueden caer en esta situación dramática. Es como una cadena que empieza con una necesidad crediticia, por supuesto. Sin una necesidad de un crédito no funciona. El banco no podría imprimir billetes a lo loco. O sí, lo podría hacer, pero esto no serviría para nada. Necesita otros que quieren coger un crédito. Esta necesidad tiene que evidentemente existir. Y si todavía no existe, hay que pensar en cómo crearla. Hay que ser creativo también en este asunto para saber cómo se crea una necesidad crediticia y cómo conseguir que se despierte un deseo por coger créditos, exactamente como aquellas personas en América que querían tener una propiedad. Primeramente, se les vendieron los créditos casi acosándoles que cogieran uno, ofreciendo unas tasas de interés bajísimas, sin la más mínima supervisión si existe realmente una garantía real. Y en algún lugar, muy abajo en la letra pequeña, se ponía que el tipo de interés también podría cambiar, podría bajar todavía más, pero también subir. Y esto es lo que ocurrió, los intereses subieron, y en este caso los subieron para estos propietarios particulares, con la consecuencia de que rápidamente muchos de ellos llegaban a sus límites y no podían aguantar más esta mayor presión del servicio de la deuda. Entonces sucedió aquí esto en masa. Este principio se puede emplear para países enteros. Lo voy a explicar en pocas palabras. En los años 70 del siglo pasado, los países del tercer mundo sacaron muy pocos beneficios de sus exportaciones. Por determinadas razones históricas, tenían cada vez menos posibilidades en el mercado mundial con sus escasos productos. Y las razones por las cuales tenían pocos productos a ofrecer tenían mucho que ver con el colonialismo sufrido. Lo que no producían ellos mismos lo tenían que importar. Entonces se abrió con los años una brecha. Lo voy a ilustrar con unas tijeras. La tendencia de los beneficios de las exportaciones era a la baja, aunque con grandes altibajos, mientras los gastos para las importaciones tenían más bien una tendencia al alza. La consecuencia era que se abrió una gran brecha. Sucedió un empeoramiento de los Terms of Trade, en castellano de la balanza comercial. Y la abreviación de este término, que es de uso común, es muy significativo. Terms of Trade es Tod. Traducido del alemán al castellano es muerte. Dio en el clavo. Los creadores de esta abreviación ni siquiera se dieron cuenta que cerca estaban de la realidad. Estos Terms of Trade, esta balanza comercial, se había empeorado con el tiempo. Para una cierta cantidad, por ejemplo, de cereales, se les daba en cambio cada vez menos productos industriales de consumo o medios de producción. La consecuencia
La consecuencia aquí, esta brecha fue tapada en parte con las ayudas al desarrollo, es decir, con dineros sin obligación de reembolso, pero no eran suficientes. Luego llegaron los créditos de la banca privada. Estamos ya en la época de los años 70, cuando la tasa de interés en los mercados internacionales de capitales, por determinadas razones, eran bajísimas. Y en estos años los bancos ya no sabían qué hacer con todo el dinero. Estaban en la búsqueda de nuevos deudores, acosando verdaderamente a estos países para que cogieran créditos, sacando todas las posibles maneras de seducción, empezando con unas tasas de interés de las más bajas. Entonces empezó la fase a la que estaba aludiendo antes. Se echó por la borda el keynesianismo y se abrazó el monetarismo. Y este dictó, entre otros, que hay que cerrar el grifo del dinero y reducir el gasto del Estado en muchas partidas de su presupuesto. Significativo es que de esta reducción se liberó el gasto militar, pero no el gasto social. Con estas medidas se redujo enormemente la cantidad de dinero, con la consecuencia de que la tasa de interés subió a unas alturas que hasta entonces no se imaginaba que fuera posible. 18% de interés de crédito. Los países del tercer mundo se vieron atrapados por esta nueva política de tal forma que cayeron en la así llamada trampa de la deuda. En este caso, por lo tanto, no son solamente deudores individuales que se dejaban capturar por unas ofertas de ensueño, sino lo mismo también está ocurriendo con países enteros, con el tercer mundo que ha caído en una crisis de la deuda con unas dimensiones enormes. Yo estaba indicando esta situación en el dibujo al principio, haciendo hincapié en la crisis de la deuda del tercer mundo. También aquí el interés, por lo menos, tuvo el efecto de intensificar la crisis. Al final entró en juego una institución que se vendió como el áncora, diciendo que aquí esta brecha ya no se deja cerrar sin mi ayuda. Soy el áncora que os va a dar, una vez más, algún crédito. Y esta institución fue el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Estos créditos no los daba de forma altruista, sino los ha concedido solamente con unas condiciones extremadamente severas. Estos países tuvieron que quitarse todas sus membranas, todas sus capas de protección, por ejemplo, los derechos aduaneros, y renunciar a cualquier regulación o limitación para los movimientos internacionales de capitales o para los movimientos especulativos de capitales. Todo esto lo tuvieron que abandonar. Solo con esta condición el FMI les concedió los créditos. Es como si se echa un cebo con la caña de pescar al río o al mar, y luego vienen los peces hambrientos pensando que hay algo para comer o hay un crédito que les va a ayudar a sobrevivir, y pican, y luego esto es, de la forma más escueta posible, el papel del Fondo Monetario Internacional. No sé si todo el mundo sabe que uno de los directores del Fondo Monetario Internacional durante algunos años se convirtió en presidente de un país, el presidente alemán Horst Köhler. Y que este Horst Köhler está a favor, como ha salido hoy en las noticias, en dejar al Fondo Monetario Internacional la supervisión de los mercados internacionales de capitales para poder superar de esta forma la crisis financiera mundial. Esto ya es burlarse del resto del mundo. Esto es como si se dejara al zorro ávido de comerse a las gallinas como vigilante del gallinero. Lo voy a comparar con otro cuento.
Antes, las potencias coloniales sometían con violencia directa a las colonias. Después tuvo lugar la aparente independencia, las guerras coloniales independistas. Se formaron países soberanos. Todos estos cambios empezaron en los años 50 del siglo pasado y se prolongaron hasta los años 60 y 70. Y las colonias consiguieron su independencia. Pero esta independencia solo fue aparente. Lo único que cambió fueron los métodos. En la primera fase se habían lanzado sobre las colonias con violencia directa, también con violencia militar, esclavizando más o menos a sus habitantes, subyugándolos bajo una dependencia de carácter casi feudal. Esta situación se superó en muchas partes del mundo, al menos durante cierto tiempo. Pero con esto no ha finalizado, no se ha superado realmente el saqueo. Se está cometiendo ahora de otra manera. Se entra en estos países de forma más suave, con el afán de querer ayudar. Ahí está nuestro FMI, al que se pide que ayude a estos países a los que ya nadie va a conceder créditos. Esto me recuerda al cuento del lobo y los 7 cabritillos. Al principio el lobo es tan torpe, golpeando fuertemente a la puerta. Antes la madre había advertido a sus cabritillos diciendo: cuando no esté, no abráis la puerta, pues el lobo anda por ahí, es muy peligroso, os comerá. Y el lobo vino, como no era muy hábil, entonces los cabritillos supieron enseguida que era el lobo. No te dejamos entrar, nuestra mamá nos ha contado que eres muy peligroso. Y el lobo aprendió la lección. ¿Qué hizo en el siguiente intento? Tomó tiza, me voy ahora a tomármela. Para que su voz aparentase la de la mamá. Los cabritillos habían dicho al lobo que tenía una voz muy grave y que no era la de su mamá, y siguieron diciéndole: tus patas tampoco son blancas, tú no eres nuestra mamá. Al lobo se le grabaron bien estos comentarios. La próxima vez vino con la voz de la mamá y las patas blancas de tiza, en plan suave. Y los cabritillos preguntaron: ¿sí? ¿Quién está ahí? Aquí está vuestra querida mamá. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Que sí? Enséñanos tus patas. Aquí están. Es cierto, patas blancas y la voz como la de mamá. Entonces te dejamos entrar. El resto ya se conoce. Pero terminó bien. Sí, tuvo un final feliz. Esto es lo que da esperanza. Lo podemos transferir directamente a lo de antes. Tuvo un final feliz. El lobo se abalanzó sobre los cabritillos, pero los devoró de forma tan ávida que siguieron vivos dentro de su tripa. Además, a uno de ellos no lo consiguió atrapar. ¿Y dónde se había escondido? En el reloj de pared. El tiempo arregla todo. O casi todo. Con el tiempo saldrá la verdad a la superficie. Para completar el cuento, uno de los jefes del Banco Mundial, el Banco Mundial es la organización, digamos, gemela del FMI, que ha hecho un trabajo igual de sucio respecto a la política del tercer mundo, una política más bien a favor de las grandes multinacionales, financiando proyectos de grandes dimensiones con unos daños ecológicos enormes, con unos daños sociales enormes, con expulsiones, traslados de la población, si se trataba, por ejemplo, de proyectos para la construcción de presas, etc. Ahora, este Banco Mundial tuvo un jefe que se llamaba Wolfensohn. En castellano sería hijo del lobo. Y más tarde llegó otro jefe que se llamaba Wolfowitz. En castellano sería broma del lobo.
Sin broma. A ver qué puede significar esto. Respecto a nuestro presidente actual, se me ocurrió lo siguiente. Primero teníamos el canciller Kohl, en castellano sería Kohl o también tontería. Luego vino como presidente Köhler, en castellano carbonero o como un comparativo gramatical más tontería. Y la siguiente pregunta tendría que ser, ¿qué sería el superlativo am coolsten, la gran tontería? Pero como he mencionado antes, hoy mismo el señor Köhler se ha pronunciado a favor de que este FMI, con esta política tan brutal frente a gran parte del tercer mundo, exigiendo enormes sacrificios y causando unos daños ecológicos y sociales tremendos, este FMI, que es responsable también de la crisis asiática al final de los años 90, del pinchazo de las burbujas especulativas en estos países, este FMI, que no ha hecho esfuerzo alguno para realizar o al menos promover algunas reformas estructurales en el sistema financiero mundial, de este FMI se oye como propuesta difundida por su ex jefe que tiene que ser el gran salvador que nos saque de la crisis. Oyendo esto, ya no se sabe si reír o llorar. En todo caso, esta propuesta es realmente escandalosa. Pero a ver, vamos a ver cuánto tiempo todavía puede permitirse la élite en la esfera de la política, de la economía y de los medios de comunicación seguir, y no me ocurre otra expresión, tomando el pelo a la gente. Veo, es mi impresión, que se está cuestionando cada vez más su credibilidad. Lo vimos en la antigua RDA. De repente, todo ocurrió de forma muy rápida. Al final, la gente se burló de su élite y se escapó en masa, aunque en este momento todavía existía el muro. Pero ¿a dónde se fueron? Sí, luego muchos de ellos se fueron con mucha ilusión a la parte occidental y lo que encontraron no necesariamente era algo que habían esperado, pero siempre es posible otro paso en el aprendizaje. Atravesando algunas esperanzas ilusorias, experimentando algunas decepciones y viviendo no pocos engaños, puede resultar que al final se gana más claridad. Pero estuvimos ya en una situación parecida. Y de todo esto surgió el régimen de Hitler. Yo temo que no habrá más claridad, más bien al contrario, tendremos tendencias que ya habíamos vivido en el pasado. ¿No lo ve usted así? Por supuesto, yo también temo este peligro, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Depende de cada individuo, que se reúna aquí hoy para tratar este tema. Tanta gente hubiera sido impensable hace 5 años. Yo lo estoy notando en diversos contextos. Estamos ahora en otra situación comparada con la situación cuando la crisis todavía no era tan aguda. Y si los representantes en la política y la economía siguen cometiendo algunas barbaridades más, se desmorona todavía más la confianza. Es como con los bancos. Si no se confía más en que esto funcione, es decir, si estos 3 vienen corriendo diciendo que quieren su oro, entonces saldrá a la luz que todo era un engaño. A propósito, así ocurrió en Argentina hace algunos años. Este país sufrió una crisis financiera tremenda y la gente corrió hacia los bancos para sacar su dinero, pero no les dejaron entrar. Los bancos cerraron y bajaron las persianas metálicas. Entonces hubo muchas manifestaciones, ante todo estas mujeres que hicieran una cacerolada a ritmo latino, reclamando su dinero. No era dinero invertido a plazo fijo en unas cuentas de ahorro o en otras inversiones, sino estaban reclamando el dinero que tenían en sus cuentas corrientes. Era su dinero, lo habían ingresado en sus cuentas corrientes y tenían el pleno derecho de sacarlo en efectivo en el cajero automático
o en la caja del banco en cualquier momento y sin límite de cantidad. Claro, se puede entender. Si se trata de sacar grandes cantidades de dinero, hay que avisarlo con tiempo al banco. Una pequeña sucursal tendría que pedirlo a un sucursal algo más grande y organizar un transporte de dinero. Pero en principio, todos los titulares de cuentas corrientes tienen el derecho de que les desembolsen en efectivo en cualquier momento la totalidad de su dinero. Y lo que ocurrió fue justamente esto. Aunque no vinieron todos, pero sí, vino más gente que en días normales reclamando su dinero. Y los bancos cerraron sus puertas. Entonces la gente se fue a ver al ministro de Economía. Hubo manifestaciones de masas exigiendo que saliese al balcón. Querían saber dónde estaba el dinero, su dinero. ¿Y qué respondió? No lo sé. Y yo le creo, yo le creía en aquel momento. Este señor realmente no lo sabía y pienso que tampoco nuestro ministro de Finanzas sabe lo que significa la creación del dinero bancario de la nada o lo que era antes la creación del papel moneda de la nada. Estos ministros no lo saben. Si lo supieran y además hablaran sobre el tema, no se convertirían en ministros o no se quedarían en su puesto de ministro. Así parece ser son las cosas. Yo me pregunto a veces si estos ministros realmente tienen una idea real de las sumas que están gestionando hoy en día. Me puedo imaginar una suma de 2 millones o de 5 millones porque la puedo comparar con valores reales como una casa, piscina, etc. Pero cuando oigo 500.000 millones, entonces ya no me puedo hacer ni idea. Yo tampoco. Parece que están haciendo juegos malabares, son como magos en un varieté. ¿Tienen realmente una idea de estas cantidades enormes? Nein, ich glaube nicht. Yo creo que no, pero lo que se refiere a mí, yo intento darme una idea comparando estas sumas con otras. Yo tengo bastante bien presente la suma que se había inyectado para reanimar la coyuntura alemana durante la primera recesión económica de posguerra en los años 1966-67. Fue a la manera de Keynes, lo que he mencionado antes. En esta época se estableció el keynesianismo en la política económica. Antes la situación había sido diferente con el ministro Erhard y el milagro económico, etc. Por primera vez entonces se inyectó dinero en el circuito económico. Este programa de ayuda económica para reanimar la economía en la parte occidental de Alemania ascendió a 5,3 mil millones de marcos. En euros serían más o menos 2,6 mil millones de euros. Para toda la economía. ¿Y qué tenemos hoy? Unas cantidades que superan cualquier capacidad imaginativa. Estábamos preguntándonos cómo funciona la creación del dinero. Mirábamos la transición del oro a papel moneda. Aquí el primer papel era un resguardo, un billete que se basaba en algo real, en este depósito en oro. Estos dos están sacados de la nada. Acabamos de hablar de la magia y se me ha ocurrido la siguiente pregunta. ¿Qué hace el mago? Todo el mundo espera que saca un conejo de la manga. No tengo ahora una manga, pero tengo algo de imaginación. Y el público mira fascinado y el mago mueve las manos enérgicamente y todo el mundo mira cautivado y se pregunta cómo lo va a hacer, por dónde va a sacar este conejo, que de repente quizás lo va a tener en el sombrero. Todo el mundo mira hacia allá porque... Espera, lo voy a hacer yo. Mira, tengo las manos vacías, entonces hago así y luego así y saco el pañuelo. Entonces, todo el mundo mira hacia allí. ¿Qué va a pasar? Y mientras todos están mirando fascinados hacia allí,
Aquí está el conejo, justamente ahí donde nadie estaba mirando. Es decir, tiene el objetivo de desviar la atención del público con cosas insignificantes para que no se ocupen de ninguna manera de lo esencial. Porque si comprendieran esto, ya lo había dicho un personaje histórico no tan desconocido, creo era Henry Ford, al que se le atribuye la siguiente observación: qué bien que la población no comprende lo esencial del sistema monetario. Si lo comprendieran, tendríamos una revolución antes del amanecer. Él lo ha entendido. Él lo ha entendido. Parece que algunos lo han entendido. Parece que algunos lo han entendido. Muchos otros juegan un determinado papel y no saben qué papel están jugando. Por ejemplo, en lo que se refiere a los bancos, la gran mayoría de los, digamos, empleados de bancos de entonces no lo habrían entendido. Lo mismo ocurre hoy con la creación del dinero bancario, hasta que se llega a unos niveles más altos, incluso con algunos directores de bancos pequeños, porque los bancos pequeños, por diferentes razones, están bastante limitados en la creación del dinero bancario. Ellos tampoco creen que existe. Y no sé cuántos de los altos cargos realmente lo comprenden. Pero los que empezaron, y ante todo los que han participado activamente para que no se hagan leyes que lo limiten, para que todo esto sea posible, estos sí tienen una responsabilidad. Y de los muchos otros hay que decir que no saben lo que están haciendo. Pero el señor Köhler lo sabe. Del señor Köhler es evidente pensar, ya que fue en su día el director del FMI, que ha leído como mínimo algo sobre el FMI y su papel que desempeña en el mundo. Quiero en este contexto mencionar al menos un libro sobre el tema, porque todo lo expuesto hasta ahora lo he hecho de forma bastante escueta. Es un libro que realmente demuestra de forma fehaciente el papel y la función del FMI y del Banco Mundial durante las pasadas décadas. El autor del libro se llama Michel Chossudovsky. Chossudovsky es un catedrático de economía en Canadá. Michel Chossudovsky. El título del libro en inglés es The Globalization of Poverty, la globalización de la pobreza. En alemán se ha publicado en la editorial 2001 con otro título, Global, Brutal, Global-Brutal. Y en este libro está documentado de manera pormenorizada la política que llevan a cabo el FMI y el Banco Mundial durante mucho tiempo. Una política tremendamente destructiva y devastadora de cara a gran parte del tercer mundo. El autor ha introducido, o al menos está empleando en su libro, el concepto de financial warfare, que significa que anteriormente se habían hecho las guerras con armas y bombas y se habían convertido así países enteros en ruinas. Pero existen también otras formas de hacer la guerra, con instrumentos financieros, con armas financieras. Es esto aquí. Primero, crear la necesidad crediticia, luego ofrecer generosamente créditos. La necesidad crediticia conduce al endeudamiento, a un endeudamiento que los deudores a lo largo no pueden soportar. Antes pensé que esta situación solamente podía perjudicar a los acreedores. Pero no, es justamente una parte integrante de todo este escenario. Si no les es posible seguir pagando la deuda, entonces se abre una vía legal para llevarse su propiedad. Como antes aquí, las casas y las tierras de cada uno. Respecto al tercer mundo, se trata de pueblos enteros con sus recursos que tienen que entregarse completamente sin poder defenderse y estar a merced de los acreedores y sus intereses. Por lo tanto, se aclara qué fin tienen estas instituciones como el FMI, o al menos qué consecuencias traen sus intervenciones. Esto es el saqueo a estos países, un saqueo organizado y al mismo tiempo encubierto a gran parte del tercer mundo.
¿A quién está sometido el FMI? Ahora no es el momento de entrar en detalle. Respecto a este tema, solo quiero contar esto. Ya el reparto del derecho a voto habla por sí mismo. La única nación que tiene derecho de veto son los Estados Unidos. Por lo demás, los votos están distribuidos según la cuota que los países han ingresado en este fondo. Y los países industrializados y desarrollados están ingresando más, dependiendo también de su PIB, es decir, el peso de cada país es diferente. No es que cada país tenga un voto como en las elecciones democráticas, donde cada ciudadano tiene un voto, sino se rige más bien por la participación de capital, por las cuotas, es decir, algunos países industrializados mandan de forma absoluta en esta institución, con la peculiaridad que los Estados Unidos, como único país, tiene el derecho de veto. Para guardar la apariencia, se ha procurado que siempre una persona que no tiene la nacionalidad estadounidense sea el director del FMI. En cambio, el puesto del director del Banco Mundial casi siempre fue ocupado por un americano. Esto ya no puede ser más una mera casualidad, sino una casualidad programada, comer tiza y embadurnarse las patas con ella, es decir, disfrazarse, camuflar y ocultar. Si se quita este maquillaje, entonces va a salir tan claramente a la luz que esta institución ha estado dirigida por determinados intereses. Lo ha analizado también una persona que sale de la élite de los economistas, aparte de Michel Chossudovsky, y es el señor Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, que incluso recibió el Premio Nobel de Economía, fue creo en el año 2001. Y Joseph Stiglitz ha analizado años más tarde en su libro El malestar en la globalización, ante todo el rol del FMI, no del Banco Mundial. Con el Banco Mundial ha medido bastante sus palabras. Al fin y al cabo, fue durante años jefe de los economistas de esta institución. Es sorprendente ver cómo un economista de tan alto rango y tan premiado habla sin rodeos en este libro. Además, concluye diciendo, si esto le hubiera ocurrido a un médico que recetaba durante décadas una medicina que hacía enfermar o incluso mataba a sus pacientes, entonces tendríamos que preguntarnos algún día qué es lo que no ha funcionado. Pero el FMI, según lo describe Joseph Stiglitz, se ha completamente inmunizado contra cualquier tipo de crítica. Estos expertos no tienen contactos con otros círculos, se mueven e intercambian opiniones solamente entre ellos y nunca ya conocen las circunstancias sociales y reales del tercer mundo, sino van ahí en avión como la jet set del aeropuerto, van al hotel y ahí a menudo dictan a toda regla las condiciones y los contratos que los parlamentos tienen que aprobar. Si no, a estos países ya no les darán más créditos. Y Joseph Stiglitz se hace la pregunta, ¿realmente saben lo que están provocando? ¿O está todo esto ya programado? Que se pretenda justamente esto, arruinar estos países. Respecto a los expertos, Joseph Stiglitz concluye y no les critica con demasiada dureza que probablemente se les habría adoctrinado de tal forma durante su carrera de económicas que ya han perdido cualquier contacto con la realidad. Y esto es algo que puedo confirmar. Intenté explicar en mi libro Die blinden Flecken der Ökonomie en castellano los puntos ciegos en las teorías económicas, cómo ante todo la teoría económica del neoliberalismo o la teoría que la sirve de base, la teoría neoclásica, están construidas. Es decir, dar a conocer sus modelos abstractos. Lo que se refiere a las matemáticas empleadas despiertan fascinación en unos, pero también rechazo por su complicación en otros. Cierto es que son muy lógicas, pero cierto es también que tienen un fallo.
que han perdido totalmente el contacto con la realidad. Si esto ocurre a un individuo que se obsesiona tanto con unas ideas únicas que son al mismo tiempo y de una forma extraña, coherentes y cerradas en sí mismas, pero tan cerradas que nada puede llegarles del exterior, entonces se podría hablar de demencia. Según mis conocimientos, la teoría neoclásica, que es la teoría dominante de las ciencias económicas, cumple todos estos requisitos. La única diferencia está en que los primeros locos se van a un manicomio y los otros, la crème de la crème, se van a los diversos consejos de expertos e institutos de investigación económica. La situación de las teorías económicas dominantes es realmente preocupante. Ya lo tenemos otra vez, la ciencia dominante. No puede tener interés que salgan estos contenidos a la luz. Si sobre estos temas corriese la voz, ¿quién sabe lo que se movería? Por eso existe esta jerga terrible y tan críptica por la que generaciones de estudiantes de economía tienen que pasar con muchos sufrimientos. La tasa de suspenso en asignaturas como la microeconomía, que es una parte de la carrera de económicas, llega no tan raras veces al 60%, 70, 80. La Universidad de Humboldt de Berlín sigue manteniendo el récord mundial en suspensos. Una vez la tasa llegó a 98%. Vaya nivel más alto que tenemos aquí en Berlín. Realmente hay mucho que podría moverse, pero hoy en día estas iniciativas ya no salen de las universidades, como por ejemplo antes con el movimiento estudiantil del siglo pasado. Esto sería impensable, pero existen otros sectores en la sociedad, otros campos fuera de las universidades que pueden empezar a mover algo. Tengo la impresión que estamos viviendo en una época de incertidumbre donde mucho todavía puede ocurrir. Se moverán cosas también en el buen sentido. Estamos ya bastante avanzados en el tiempo. ¿Es posible todavía dar alguna explicación sobre las tarjetas de crédito? Sí, lo único es que es un poco difícil hacerlo en 5 minutos. Ya he señalado antes cómo los modelos se parecen. Quizás conseguimos imaginárnoslo desde el punto de vista analógico. Si nos imaginamos esto ahora no como oro, sino como dinero en efectivo. Pero antes de seguir, voy a volver a estos dos papeles. Este aquí realmente se creó por haber efectuado un depósito en oro. Estos ya no, se crearon de la nada. Solo aparentan ser dinero. Se llama en alemán el billete de dinero Geldschein porque la palabra scheinen significa aparentar. En realidad se debería poner aquí, cuidado, billete falso. Pero no lo ponen. Este aquí tiene el mismo aspecto que este. Esto es engaño. Ahora la analogía. Esto es dinero en efectivo metido en el circuito económico por el Banco Central. Todavía no hemos hablado de los bancos centrales, pero como ya sabemos que los bancos comerciales pueden practicar magia y crear dinero de la nada, se puede imaginar que lo mismo lo sabe hacer un banco central, que de la misma manera mete el dinero en el circuito a través de un crédito. Y estos créditos, por ejemplo, llegan después de algunas escalas de intermediación al Estado, provocando el endeudamiento del Estado. Por lo tanto, dinero del Banco Central es dinero en efectivo, son billetes. Sabemos todos que podemos coger un billete o dinero en efectivo y llevarlos a un banco. Entonces, este banco abre una cuenta corriente. Empezamos en esta fase. Entonces, uno tiene un saldo en cuenta con la cantidad de, por ejemplo, 100. Aquí esto no es un billete o papel, sino un extracto de cuenta. Y esta cuenta también está en el ordenador del banco con el mismo saldo activo.
Se puede disponer de este saldo, igual que antes expuesto, de dos formas. Se podría cambiar aquí esto en dinero efectivo y en principio toda la cantidad de una vez y en cualquier momento, o se carga en cuenta, por ejemplo, toda la cantidad sin cambiar el saldo en metálico para hacer una transferencia a B. Y B hará una transferencia a C, porque tendrá que pagarle algo. Si todos estos movimientos tienen lugar dentro del mismo banco, y tendría que ser un banco un poco más grande para que A, B y C tengan su cuenta en el mismo banco, entonces el banco no necesita mover para realizar estas así llamadas transferencias internas de banco ningún dinero en efectivo. Solo es un traslado, un cambio a otra cuenta. Anteriormente en alemán se llamaba también este dinero Buchgeld, dinero de libro, porque antiguamente se registraba en libros. Del italiano vino luego el concepto de Giralgeld, en castellano dinero bancario. Cada transferencia de estos saldos de aquí hacia allá está acompañada por la garantía de convertibilidad a dinero en efectivo, como antes la garantía de la convertibilidad al oro. Y dado que se paga de forma tan cómoda vía transferencia y con tarjeta de crédito, el pago en efectivo pierde importancia. Su parte en el volumen total de las operaciones de pago se reduce cada vez más. Cogemos ahora también, como antes, el ejemplo de un tercio. Es decir, como máximo se exige solamente una tercera parte del saldo en las cuentas corrientes o a la vista para el pago en efectivo. Aquí estaba depositado toda la cantidad del dinero. Por lo tanto, aquí solamente se necesita una tercera parte para posibles pagos en efectivo. Se queda una reserva de excedentes en forma de dinero en efectivo. Esta reserva se llama reserva en efectivo o reserva líquida. Ahora, como antes existe para el banco la posibilidad de prestar esta cantidad restante de dinero como crédito con un interés. Pero mucho más genial sería utilizar este dinero en efectivo como base, como fundamento, abrir nuevas cuentas corrientes e ingresar ahí otros saldos. Pero estos saldos no se conceden a los clientes de banco gratuitamente, como antes mencionado, por ejemplo, vía envío colectivo o de regalo en Navidades, sino como crédito. De este crédito el cliente puede disponer libremente. En este sentido, el banco tiene una deuda con el cliente porque tiene que hacer posible que este cliente pueda disponer de su crédito en efectivo y o en forma de pago por giro o cheque. Esto aparece en el balance del banco en la parte pasiva. En la parte activa del balance del banco aparece ahora el crédito a pagar, la deuda del cliente. Y esta deuda incluye intereses, amortización del principal del préstamo y garantía real, exactamente como antes. Es decir, el banco ha creado de la nada unos saldos extra en cuenta y los mete a través del crédito en el circuito económico. Otra vez, genial, estupendo. Ahora se busca en las estadísticas económicas y en los balances de los bancos si el banco realmente dio más créditos que originalmente entró como depósitos. Y no van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque aquí, para estos saldos en cuentas a la vista que el banco ha creado de la nada, pero que ha convertido en créditos con todas las duras exigencias de cara al cliente, se emplea también el término de depósito a la vista, aunque en realidad no se ha efectuado ningún nuevo depósito o ingreso. Esto es un engaño de primerísimo grado. Y si se mira este depósito
y estos depósitos juntos, y luego el importe del crédito, que no es más que esta suma de depósitos, entonces desaparece el hecho de la creación del dinero bancario o giral detrás de esta niebla o confusión terminológica. De la misma manera como antes, cuando dije, esto ya no es dinero, sino es, como se dice en alemán, Geldscheine, en castellano, billetes, que solo aparentan dinero, pero tienen el mismo aspecto que el dinero, que tiene una base real en forma de un depósito realmente efectuado. Se repite lo mismo a nivel del dinero bancario. Este dinero bancario se originó porque se realizó realmente un depósito. Por lo tanto, este dinero bancario lleva su nombre de forma justificada. Un depósito a la vista quiere decir se puede disponer en cualquier momento plenamente de ello. Significa que se ha depositado realmente algo. Para aquí esto, emplear el mismo término depósito a la vista es un engaño. Ahora queda todavía la pregunta si esto se ha montado de esta forma sin querer o si esto es un engaño programado, engaño al público y engaño al legislador y otros más que están relacionados con él. En todo caso, es un engaño. Y es un engaño con unas consecuencias incalculables. El sistema de los bancos comerciales no solamente puede crear 3 veces más dinero bancario frente a aquel dinero bancario que tuvo como base un depósito real, sino cuanto más se expande el servicio de pago sin efectivo, más grande será el multiplicador, es decir, el coeficiente con el que se puede estirar el volumen del dinero bancario. Ya en los Estados Unidos de los años 30 del siglo pasado, analizó un mundialmente conocido teórico del dinero, el señor Irving Fisher, el sistema monetario. Y este análisis lo hizo solo después de la crisis económica mundial, después del crash bursátil y después del pánico bancario. Antes, ni siquiera él se había dado cuenta y vio que este dinero, estos así llamados depósitos a la vista, son X veces más que el dinero emitido por el Banco Central, que es su base. Todo este sistema monetario está construido sobre un pilar frágil y tambaleante. Y si se sacara una mayor cantidad de dinero en efectivo de los bancos, provocaría que toda la base para la creación del dinero bancario, todo este extenso sistema se derrumbase. Todos los bancos rápidamente tendrían que retirar los créditos con la consecuencia que muchas empresas irían a la quiebra. Es decir, él vio que este así llamado Fractional Banking System, el sistema bancario de reserva fraccionaria, donde solamente una mínima parte de todo el volumen del dinero estaba cubierto por dinero del Banco Central, que este Fractional Banking System tenía un factor amplificador de 10. Es decir, una retirada de una cantidad de dinero en metálico tiene un efecto multiplicador por 10 respecto a la reducción del volumen del dinero. Además, por el sistema mundial de patrón oro parcial se añadió otro factor amplificador, lo que no puedo explicar ahora con todos los detalles, solo a grandes rasgos. El volumen del dinero estaba en esta época construido sobre la base de un así llamado patrón oro parcial. El dinero, el papel moneda, estaba vinculado de forma fija al patrón oro parcial. Y las reglas de juego eran las siguientes. Si el patrón oro parcial se redujera por las razones que fueran, entonces se colapsa todo el sistema. El volumen de dinero de este país tendría que ser reducido 3 veces más. A consecuencia del crash en Nueva York tuvo lugar la crisis de la banca en los Estados Unidos. Los bancos intentaban desesperadamente conseguir dinero, entonces daban órdenes para que se les devolviera lo más rápidamente posible el dinero que habían prestado a Europa, es decir, no renovaron y prolongaron los créditos, como de costumbre. La consecuencia fue que aquí se produjo una salida de oro, puesto que en esta época la moneda alemana Reichsmark se tenía que convertir primero en oro y luego el oro en dólar. Por eso, esta orden de devolución provocaba una salida de oro.
Y esta salida de oro tuvo como efecto que el volumen de dinero llevado a cabo por determinadas políticas del Banco Central se redujera 3 veces más. Es como si una persona hubiera sufrido un grave accidente con una pérdida de sangre considerable y ahora viene el médico diciendo que hay que quitar, porque así lo dicta la norma, 3 veces más de sangre. De esta manera ocurrieron las cosas. Es realmente increíble. Una vez más, aquí era un factor amplificador de 10, multiplicándose en Europa por 3, 30 veces amplificado. Esto golpeó con toda su dureza a la economía alemana y europea. Y todos sabemos qué pasó después. Existían unos errores estructurales tan tremendos en el sistema monetario. Y como ya he dicho, esto aquí era un alegato a favor de una gran reforma estructural, para una reforma a fondo con el fin de conseguir que haya un dinero bancario que esté cubierto 100% por dinero metálico. Irving Fisher lo llamó 100% money. Y volver a estas ideas, recuperarlas y debatirlas, preguntarse lo que nos pueden aportar, me parece una de las tareas más importantes para emprender hoy en día. Pienso que ya es suficiente por hoy.